Familia, qué bendición el poder estar conociendo la palabra de Dios, el poder estarla aprendiendo, el poder tener ese conocimiento de sus mandamientos para poder vivirlos. Lo que más desea Dios para nosotros, familia, es que seamos bendecidos, que Dios pueda hallarnos gratos delante de Él, que podamos ser agradables, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En Romanos, que nosotros debemos presentarnos a Él como un sacrificio vivo. La semana pasada aprendimos que no tenemos que ser religiosos, y si vas a ofrecer un sacrificio, sé tú mismo el sacrificio. Y el sacrificio que Dios pide, como aprendimos, es que nosotros vivamos y amemos la misericordia, que seamos humildes, que reconozcamos que necesitamos a Dios. Nosotros tenemos que humillarnos, nunca tenemos que ser arrogantes, ni tenemos que tener un concepto más alto del que debemos tener. Nosotros tenemos que pensar de nosotros mismos con cordura. Y como también enseña la palabra de Dios, ¿verdad? En Filipenses, que nosotros tenemos que ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Todo eso es maravilloso y lo encontramos en la palabra de Dios, y Dios lo reafirma, ¿verdad? Con libros como este de Miqueas, que aunque son del Antiguo Testamento, no son menos importantes ni son inferiores. Al contrario, todo se une, se compagina, y Dios también de alguna manera nos está reforzando lo que Él nos viene hablando los domingos, en los devocionales, en cada uno de los estudios que vemos entre semana, porque Dios nos ama tanto, familia, y Dios desea que nosotros obedezcamos sus mandamientos y no los mandamientos de los hombres, como vamos a aprender en esta ocasión. Vamos a orar. Padre eterno, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la bendición que nos das de tener una Biblia, Señor, a nuestro alcance, ya sea en papel o electrónica, Señor, y sobre todo gracias por la oportunidad que nos das de aprender tu palabra también por medio de estos videos, Señor. Háblanos, Dios, y ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, aunque el pueblo de Dios conoce los mandamientos de Dios, conoce su voluntad, a veces creemos que por el hecho de hacer algunas cosas buenas, en parte cosas que le agradan a Dios, creemos que con eso ya tenemos por derecho los beneficios o las bendiciones de Dios. Y no, familia, lo que Dios desea realmente es un corazón que le ame a Él. Aunque aprendimos la semana pasada que Miqueas está resumiendo prácticamente la ley y los profetas en 3 mandamientos, nosotros lo hemos también aprendido que nuestro Señor Jesucristo los resumió en 2, toda la ley y los profetas. Y de una manera muy práctica y parafraseada, es el propósito que nosotros tenemos en Familia de Dios Calvary Chapel, que es amar a Dios y amar a las personas. Y para que eso suceda en nuestras vidas, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos experimentar el poder transformador de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que nacer de nuevo creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. No solamente que Él nos rescata del infierno, que nos rescata de la esclavitud del pecado, sino que también ahora Él nos ha comprado a precio de sangre, y nosotros venimos a ser sus siervos. Dios desea que le obedezcamos en amor, por amor. Y Dios desea que esa transformación suceda en nuestro interior, y de esa manera nosotros reflejemos los frutos o el fruto del Espíritu Santo. No es válido para Dios y delante de Dios que nosotros nos digamos ser cristianos, que nos digamos formar parte del pueblo de Dios y estemos practicando la deshonestidad y el engaño. Dios no tolera eso, no pasa por alto eso. Tal vez ya no somos idólatras, ya no hacemos ritos
espiritistas, ni ya no acudimos a estos santeros o chamanes, personas que practican las limpias. Tal vez ya no andas con tu ojito de venado, ya no pones tu listoncito rojo en tu muñeca, ya no te cuelgas las ávilas atrás de tus puertas, ni pones en tus negocios estos ídolos que son de la prosperidad según. Pero también en tu corazón probablemente aún continúe el engaño, la deshonestidad. Tal vez tú crees que cumples con Dios en algunas cosas, pero no amas a tu prójimo. Como lo aprendimos el domingo, familia, Dios es amor. Pero para poder practicar el amor necesitamos conocer a Dios, y aquel que conoce a Dios ha nacido de Él. Nosotros necesitamos amarse a las personas, familia. Necesitamos amar a nuestra familia en Cristo. También necesitamos amar a nuestro prójimo y hablarles de Jesucristo. Vamos a empezar, familia. Vamos a estudiar los versículos del 9 al 16 en esta ocasión. Y vamos a ver cómo Dios nos muestra cuáles son las consecuencias de su juicio, de su castigo. Dice así la palabra de Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. ¿Dará por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Aquí Dios lo que está diciéndonos es, si tú haces todas estas cosas de tratar de engañar, de tratar de ver la manera de obtener un dinero extra, de creer que tú eres muy astuto, muy listo, eres todo lo contrario. Eres un tonto. Por eso Dios dice, es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Por supuesto que es sabio. Pero si tú no estás prestando atención a lo que Dios puede hacerte, a las consecuencias que tú puedes acarrear para tu vida por hacer todo lo opuesto a la voluntad de Dios, entonces eres lo opuesto a un sabio. Eres lento. Podemos ser torpes y podemos estar siendo deshonestos y siendo engañosos, siendo fraudulentos con las personas, queriendo nosotros obtener un poco más, queriendo quitarles a las personas lo que tienen y lo que por derecho les corresponde. Esto también es robo. A veces podemos mentir a las personas y aún esto se practica en muchos lugares que se denominan cristianos. No solamente, más bien su propósito no es amar a Dios y amar a las personas, sino se están amando a sí mismos y están inventando cosas, creando programas para ver de qué manera pueden obtener más dinero de las personas de la congregación, de las ovejitas. ¿Por qué? Porque no las aman y no están siendo sabios. Ahora, en tu negocio, tal vez tú dices, no, pues yo ya ni manejo básculas, ¿no? Todo ya es una mercancía. Pero a lo mejor lo que puedes hacer es alterarlo, como lo que hacen los lecheros, ¿no? Pues para no quitarles mililitros al litro, para que vean que les estoy dando litros completos, y es más, hasta les doy su pilón. ¿Qué hacen? La rebajan con agua. Y eso aplícalo a cualquier negocio, aplícalo a tu carrera, aplícalo a tu profesión, a tu empresa, a tu familia, a las cosas de Dios. O sea,
nosotros somos vistos todo el tiempo por Dios y en lugar de venir a ser sabios y temer al nombre de Dios y prestar atención a su castigo, lo estamos teniendo como que Dios nos miente, como que lo que Dios promete acerca de que si no lo obedecemos, solamente nos está choreando y nos quiere intimidar. Así como un padre, cuando no es firme y no tiene carácter en su hogar y les advierte a sus hijos, oye, si no obedeces en hacer esto que te estoy mandando, te voy a castigar el teléfono o te voy a dar vara. ¿Y el hijo qué hace? Nomás me está engañando mi papá. Ya cuántas veces he desobedecido y solamente mueve la cabeza o se enoja, pero nunca me ha castigado. Dios no es así, como muchos de nosotros a veces solemos ser como padres en la disciplina con nuestros hijos. Dios es justo y es fiel. Si Dios retrasa su castigo no es porque Él esté mintiendo, sino porque te ama demasiado, pero no te confíes o no nos confiemos. No querramos sentirnos listos y vengamos a ser torpes. Más bien seamos sabios y verdaderamente temamos a Dios. Obviamente aquí está hablando de un temor reverente, de respeto, de amor, pero también de terror, porque está hablando de un juicio, está hablando del castigo. Cuando tú eres listo, dices, ¿para qué le busco 3 pies al gato sabiendo que tiene 4? Mejor lo obedezco al Señor. Hagamos la voluntad de Dios, familia. Leamos los versículos 12 y 13. Dice, sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Y 13. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Vemos cómo los ricos no se sacian. No todos, pero sí la gran mayoría. No en balde nuestro Señor Jesucristo dijo, o sea, es más fácil que entre el camello, que pase el camello por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. O sea, no está hablando de que sea imposible, pero sí está hablando de que es muy difícil. ¿Por qué? Porque el rico tiende a depositar su confianza en sus riquezas y entre más dinero pueda tener él es mejor porque se puede sentir supuestamente más seguro, más tranquilo, cuando es todo lo contrario. Nunca están tranquilos, están cuidándose del secuestrador, de los extorsionadores, de que su dinero esté seguro en la bolsa, de que no haya inflación o devaluación. El caso es que realmente no tienen paz, pero ellos se engañan creyendo que están seguros si tienen más dinero y muchas veces no solamente lo quieren obtener de manera legal a través del esfuerzo, del trabajo, sino queriendo sacar ventaja. Por eso dice, yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. No es como tal un patrón esto, pero muchas veces si una persona no encuentra saciedad, no encuentra la plenitud en su vida, en lo que él realiza o ella realiza, puede ser también parte del castigo de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces simplemente no estás satisfecho, quieres más y quieres más y quieres más. Y llámalo no solo al dinero, que a lo mejor en estudios académicos, a lo mejor en propiedades, fama, en las redes sociales quieres más seguidores. Es algo que te perturba, que no te deja estar tranquilo, que sientes que no estás llamando la atención o que no eres tomado en cuenta. O con los amigos, ¿verdad? A veces tienes que tratar de agradar a muchos en tu círculo. ¿Por qué? Para sentirte bien. Y no importa lo que tengas que hacer. Si es necesario corromperte o darle la espalda a tus convicciones y peor aún, darle la espalda a Dios, no importa. Lo importante para ti es
quedar bien. ¿Por qué? Porque no estás pleno, estás enflaquecido y Dios te está hiriendo, asolándote por tus pecados. Obviamente aquí el contexto de la situación de Israel es muy lamentable, porque como ya lo hemos venido aprendiendo, no solamente eran idólatras, fornicarios o adúlteros, hechiceros, asesinos, porque ofrecían a sus propios hijos. Ellos estaban de esta manera, estaban ofendiendo a Dios, estaban mostrando la falta de amor a Dios. Y en estos versículos que ahorita estamos estudiando, familia, como resultado de la falta de amor a Dios, también hay falta de amor a las personas. ¿Cómo vas a poder amar a aquel que tú puedes ver si no amas a aquel a quien no puedes ver? Cuando tú llegas y cumples con tus rituales, con tu costumbre a lo mejor religiosa, y tú dices, Señor, yo ya te cumplí. Realmente no, te estás engañando. Lo único que estás haciendo es autoengañarte que eres alguien que ama a Dios. Como el domingo lo aprendimos, familia. ¿Cómo muestras que realmente amas a Dios? Cuando amas a tu prójimo. Acuérdate de la parábola del buen samaritano. Pasaron dos personas, primero un sacerdote, y vieron a un hombre que fue herido porque fue asaltado por ladrones. Pasa un sacerdote, un hombre, se supone que conoce a Dios, conoce la ley de Dios, y se fue de largo. Él cumplía, era un hombre muy servicial, muy devoto, no sé. Después pasa un levita, y lo mismo, se sigue de largo y ignora al hombre que estaba tirado en la calle moribundo. ¿Y qué sucede? Después pasa el samaritano, un hombre que no es judío y que es aún aborrecido por los judíos, que supuestamente ellos sí conocen a Dios. Y este hombre sí es el que es movido a misericordia y cura a esta persona que fue agredida, que fue lastimada, que fue robada. Y no solo eso, sino lo lleva a un lugar donde lo pueden atender, curar, y él corre con esos gastos. ¿Quién mostró misericordia? ¿Realmente quién? ¿A quién le importa? O más bien aquí, ¿quién ama a Dios? Nosotros debemos amar a nuestro prójimo, familia. Esto es lo que Dios desea. Esto es lo que verdaderamente agrada a Dios. Nosotros no podemos caer en el error de sentirnos inteligentes, astutos y estar viviendo en pecado. Vamos a leer los versículos 14 y 15. ¿Qué dice aquí? Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Y mosto, mas no beberás el vino. Aquí lo que Dios está diciendo, mira, vas a trabajar demasiado y vas a obtener prácticamente nada. Y lo poco que tú obtengas lo vas a querer almacenar, ahorrar. Pero ¿sabes qué? Cuando venga la invasión, lo que hayas podido guardar o retener, aún se te va a ser robado o quitado por aquellos que van a venir y te van a invadir. ¿Eso cómo lo aplicamos a nuestras vidas, familia? A veces tú puedes tener un buen salario, pero no te alcanza el dinero. ¿Por qué? Porque tu vida no la has querido regir en base a los mandamientos de Dios. Te has estado perdiendo las prédicas los miércoles a las 8:30 de la noche, donde puedes adquirir sabiduría y donde vas a aprender cómo amar a Dios, cómo honrarle, aún en tus finanzas, en tu hogar,
cómo vas a ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, cómo vas a poder ser un buen trabajador o un buen patrón, cómo poder distribuir el dinero o las cosas que Dios ha puesto en tus manos, cómo actuar ante las tentaciones, ante los vicios, ante las malas amistades. Todo eso Dios te lo da porque te ama, pero esos mandamientos muchas veces los desechamos, todos esos consejos, y preferimos ir en pos de nuestros propios consejos o de los consejos de las personas que nosotros supuestamente admiramos porque tienen una vida supuestamente mejor que la nuestra, muestran un mejor estatus, muestran que se divierten supuestamente, que son felices, pero ellos no tienen a Dios. Y entonces, ¿qué haces? Empiezas a querer tener un estilo de vida como de los que están alrededor que no temen a Dios y te empiezas a hundir y no hay dinero que te alcance, no te sacias y quieres aún más, pero no te sacias. Y aunque tienes más, tampoco te alcanza. Y no puedes ahorrar. Y si logras ahorrar, ya te están tocando los del Coppel, los del Electra, los del Compartamos. O ya tienes deudas más fuertes. ¿Por qué? Porque estamos en pecado, familia. Y repito, pecado no, tal vez dices, no, pues si yo ya no tengo ídolos en mi casa, ya rompí a San Juditas, ya rompí a esto, ya rompí esta estampita, ya no. Pero a veces el ídolo que te falta derribar es tu propio ego. Es uno mismo, ese Dios falso. Porque no haces la voluntad de Dios, pero quieres hacer la tuya. Por eso es que a veces Dios, en su amor, porque somos su pueblo, tiene que permitir que seamos asolados, seamos burlados, experimentemos el oprobio. ¿Por qué? Porque nos ama, porque lo que desea es que nuestro corazón se vuelva a Él y que haya arrepentimiento en nosotros y que seamos humildes. ¿Recuerdas lo que enseña Proverbios? Que Dios mira de lejos al soberbio, al altivo, al orgulloso, pero da gracia al humilde. Al humilde lo mira Dios, lo escucha. Dice también la palabra que al quebrantado y humilde de corazón, a ese Dios recurre. ¿Por qué? Porque Dios escucha las oraciones genuinas, sinceras y sobre todo cuando tú admites que te has equivocado y que quieres el amor de Dios en tu vida y que deseas obedecerle solo a Él. Porque te has hartado, te has dado cuenta que seguir tus caminos o los del mundo solamente te llevan a la destrucción. Y no solo en esta vida, familia, sino en la eterna. Nosotros debemos tener cuidado. Y por último vamos a leer el versículo número 16. Dice así la palabra de Dios: porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda la obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Aquí lo que Dios está diciéndote, o diciéndole al pueblo de Israel, específicamente al reino de Judá: mira, mis mandamientos no los quisiste seguir y ahora estás experimentando consecuencias, pero vienen unas peores. Ahorita no te llenas, no te sacias, pero después te van a quitar todo, aún lo que tú robaste, lo que supuestamente tú guardaste y acumulaste y te creíste el influyente, el poderoso. Vas a venir a ser avergonzado. Así como tú humillaste y avergonzaste, ahora vas a experimentar eso. Pero eso es la consecuencia, porque mira, me desechaste a mí, desechaste mi consejo, mis mandamientos, los estudios, todo lo que yo preparo para ti, tú lo has ignorado. Y no solamente lo has menospreciado, sino lo despreciaste. ¿A cambio de qué? De andar en los consejos de Omri y andar en los mandamientos de Acab. Omri y Acab
Eran padre e hijo, reyes de Israel. Hombres perversos. Hombres que no solamente erigieron o levantaron altares, sino que promovieron eso. En el caso de Acab, fue un hombre terriblemente perverso. ¿Por qué? Porque él también tuvo mucho que ver en el asesinato de profetas. Su mujer también era una mujer perversa. Y él y su esposa procuraban solamente hacerle daño, tanto que asesinaron a un hombre para obtener su propiedad, porque era capricho suyo de este rey y quiso tener más. Entonces, el pueblo quiso regirse, quiso andar en esos mandamientos, prefirió obedecer los mandamientos de estos hombres perversos y no hacer y obedecer los mandamientos de Dios. Y a nosotros, como cristianos, familia, también a nuestro alrededor va a haber hombres que van a querer transmitirnos su manera de pensar, su manera de vivir. Van a querer que nosotros seamos imitadores de ellos. Pero debemos de tener cuidado. Si tú y yo pasamos tiempo con Dios, estudiando su palabra, orando, tenemos comunión con Dios, nosotros no tenemos que temer, familia. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. Sabemos cuál es su voluntad. Al contrario, lo único que vamos a hacer es ser agradecidos con Dios por su gran bendición, por su amor, por su fidelidad. Ahora, si tú eres una persona que has desechado los mandamientos de Dios y que probablemente tú ya estás viviendo algunas consecuencias de eso, de la desobediencia, Dios te está hablando para que tú recapacites y para que vengas a Él humilde, reconociendo que te equivocaste, que estás mal, que has pecado contra Él y que también has pecado contra la gente que te rodea y probablemente con la gente que más amas y que te ama. Él te quiere perdonar, Él desea perdonarte, pero ¿cómo lo va a hacer si tú no te arrepientes, si tú no lo reconoces que le has fallado, si tú no reconoces que has desechado sus mandamientos? Porque de otra manera, como empezamos el estudio, familia, entonces no estamos siendo sabios y no estamos teniendo temor de Dios. Y si no estamos teniendo temor de Dios y obviamente no somos sabios, lo único que vamos a cosechar es el asolamiento y vamos a cosechar el oprobio. El asolamiento, ¿qué es, familia? La destrucción, la ruina. Y el oprobio es la burla. Que digan, míralo, y es cristiano. Y mira cómo vive. Ahora mira las consecuencias. Y el asolamiento es difícil porque muchas veces no solamente eres tú el que padeces, sino arrastras con tu familia, arrasas con las personas que están a tu alrededor y que son las que están mucho más cercanas a ti. Así que meditemos, familia, y consideremos que no debemos de ser deshonestos ni engañar a Dios, mucho menos a Él, por sobre todo, pero tampoco a las personas, familia. Obviamente sabemos que a Dios no podemos engañarle, Dios no puede ser burlado, pero de alguna manera a veces creemos que estamos engañando a Dios y lo único que estamos haciendo es que nos estamos engañando a nosotros mismos. Amén, familia. Oremos. Gracias, Padre, por recordarnos que es sabio temerte, Señor, como dice tu palabra en Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y la inteligencia es el conocimiento del Altísimo, Señor. Nosotros queremos ser sabios, Padre, queremos poner por obra todo lo que tú nos has enseñado. Y Señor, queremos tener temor de ti, Padre, y no desechar y no despreciar nada de lo que tú nos das, nada de lo que tú has preparado para nosotros, Señor.
sino queremos también ser agradecidos contigo, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a tener una actitud correcta delante de ti. Ayúdanos a ser sabios, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, familia.